dije a ella que va a hacer la conferencia, que me manden el link para yo podérselo mandar en el WhatsApp directamente. Yo ahorita no creo que tarde. De hecho, miren, deje hablarle por teléfono. Deje hablarle en lo que estamos ahorita, dejen echarle un teléfono. Ya no puede. Ya no puede. Ya me están enviando sus tareas, muy bien. Oigan, ¿les gustó la película? Qué interesante, ¿verdad? Sí, maestra, pero casi me dan ganas de salirme de la clase porque está muy triste eso. Oh, bueno, te voy a decir algo, Arturo. Ahorita a las 8 de la mañana. Cuando necesites subirlo un poco más. Blanca, ¿puedes apagar tu micrófono? Por favor. Ah, ok. Gracias, Espérense que le están dando las instrucciones. No pasa nada. Ah, miren, ya me lo enviaron. Ok. Yo también. Ahí te encargo a las chuchas. Ahí se los envío. Miren, ya se los envié. Reenviar, déjeme, adulto mayor. Ya está ahí, muchachos. Ya se los envío ahorita. Entonces, a las 10:45 me tengo que salir porque tengo que hacer pruebas con Defensoría de Oficio de los Derechos Humanos. Y a las 11 ustedes ya pueden entrar, o antes, unos 5 minutitos antes. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, ya maestra. se los envié todos en su WhatsApp, todos. Sí. ¿Ya lo tienen? Sí, gracias. Buenos días. Maestra. Soy Valentín Coronado. Ah, me decías Arturo. Arturo, fíjate que les voy a platicar ahorita para empezar la clase. Para empezar la clase, fíjate Arturo que ahorita a las 8 de la mañana me invitaron a un conversatorio que uno se pone a pensar. Esta pandemia nos ha cambiado definitivamente. Sí. Nos ha cambiado en muchos aspectos y que recordé algo que me decía mi abuelita, la cual me crió. Quizás por eso yo tengo un gran respeto a los adultos mayores, porque yo fui criada de abuela y en ella creía y a Dios adoraba. Y mi abuelita adoraba a los niños. Adoraba a los niños y un día yo le pregunté, oye mamá Thais, ¿por qué tú quieres tanto a los niños? Y me dijo algo que nunca se me olvidó. Hija, porque ellos tienen lo más divino que tiene el ser humano, que es la inocencia. Es cierto. Y ahorita que me invitaron a un conversatorio de niños que realizó el Sistema de Protección de la Niñez a nivel federal, invitaron muchachos a muchos niños de diferentes edades, de 6 años, de 8 años, de 11 años, de 7 años, ¿verdad? Como 5 niños. Y entonces empezaron a platicar en el conversatorio, los empezaron a guiar. Y le empezaron a decir, ¿a ti qué te pone triste? ¿A ti qué te pone enojado? ¿A ti qué te pone feliz? Y empecé a escuchar. Y me acordé de mi abuela porque decía, lo más importante de un niño es la inocencia. No, y les voy a decir algo, la inocencia y la sabiduría. ¿Por qué? Porque en este conversatorio, el día de hoy, llegué yo a la conclusión de que un niño percibe más que un adulto. Fíjense que los niños están muy preocupados por la situación de la contaminación. ¿Entienden que los problemas de salud que tenemos se dan por la situación, por efecto de la cuestión de la contaminación? Hablaba un niño y decía, yo estoy muy feliz, porque era de Chiapas, porque mis papás no me mandan a trabajar. Y yo veo que los niños no deben de trabajar. Fíjate, Arturo, como un niño se da cuenta. Sí, se da cuenta. Que no, por natura, una criatura no puede trabajar. No entienden de derechos humanos. Pero lo que sí entienden
es de que, y sienten y perciben, es que un niño no debe de trabajar. Y entonces decía el niño, a mí me hace feliz completamente que mis padres no me permiten ir a trabajar, como muchos amigos que yo tengo aquí de la región de Chiapas. Y luego ya le pregunta a la señorita, ¿y tú crees que esto se dé en otras partes del mundo? Y dice el niño, pues yo no sé, porque yo no he ido a ninguna otra parte del mundo de no ser aquí, en mi rancho, en mi ciudad. Maestra, no se escucha nada, se está cortando. ¿Ya se escucha? Sí, sí se escucha. Yo sí escucho bien, maestra. Dice, yo no sé, dice, yo no sé, pero yo espero, es lo que dice el niño, yo espero que únicamente ese sea un problema que tenemos aquí en Chiapas y que no pase en ningún lugar. Y luego le pregunta a la señorita, ¿alguien sabe si en donde ustedes viven trabajan los niños? Y entonces pues ya empiezan a decir unos que ellos han visto que en la calle unos niños trabajan, que si eso es trabajo, que por qué sus papás los permiten. Y luego otros dicen que ellos supieron que a un niño lo machucó un carro, lo atropelló un carro porque estaba vendiendo chicles, que eso no debía de ser, que era muy preocupante. Fíjense, qué conciencia de los niños. Sí. Y acabo de terminar ahorita y llegué a la conclusión, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Porque cada uno de nosotros fuimos niños y hemos de haber percibido lo que dicen estos mocosos. ¿Y por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos? ¿Qué fue lo que nos hizo cambiar? Y regresando al tema, muchachos, ¿sí? Pues el núcleo en que vivimos y la situación de que pues tenemos que estar trabajando y no estamos teniendo la conciencia adecuada para poder sacar a nuestro niño también de dentro, pues lo guardamos y ahí lo dejamos. Dicen, ¿alguien quería? ¿Valentín? Sí. Sí, Bueno. le estaba yo comentando que nosotros, por la situación que vivimos, nos olvidamos de nosotros mismos y lo guardamos dentro del niño. Y eso nos hace que seamos, pues, desinhibidos en los problemas de los verdaderos niños. Así es. Sí, maestra. Lo que nos inculcan los padres también, maestra, que no llores, que no hagas esto, no hagas lo otro, los temores que nos inculcan, todo eso influye. Esos son estereotipos. ¿Quién habló ahorita? Yo, maestra, Socorro, soy Socorro. Martín, esos son Sí, maestra. estereotipos. Les voy a dar una clase, porque yo cada semestre me invento, porque pues se puede hablar tanto de derechos humanos. Les voy a dar una clase de cómo juzgar con perspectiva de género. Y eso se llaman estereotipos. Y lamentablemente a nosotros, en nuestro sistema cultural, nos enseñan a vivir a través de estereotipos, como tú dijiste. Usted es hombre y no debe de llorar. Usted es mujer y tiene que hacer el quehacer de su casa. Pero yo creo que el problema va más allá. Ahorita escuchaba a un niño que decía que había ido al mar a celebrar el fin de semana con sus abuelos, porque fue cumpleaños de su abuelo, y que había un muelle y que la niña tiene 8 años. Y que vieron el muelle estaba sucio, entonces ella con su primita agarraron una bolsa de plástico y empezaron a recoger toda la basura. Y su sorpresa fue que en un pedacito del muelle tuvieron que ir por 2 bolsas más de plástico para recoger toda su basura. En eso se divirtieron. Pero y luego le dicen, ¿y qué te da coraje? ¿Por qué te da coraje? El coraje que me da es que al siguiente día que me vine, ya estaba la misma basura. Oye, eso no es posible. Empecé a reír muchísimo, porque empezaron a hablar de sus emociones y, bueno, pues eso te tuvo que haber dado gusto, esa acción. No. El coraje que yo sentí fue después de haber realizado esa acción, que al siguiente día ya estaba igual de basura.
increíble. Yo ahorita que empecé a analizar esto, pues empiezas tú a pensar y te remueve y entiendes definitivamente que qué nos pasa a los seres humanos, porque nos transformamos como bestias cuando esos niños tienen limpieza en su cuerpo y en su alma y representan naturalmente la vida de México, el futuro de México, y algo sucede. ¿Qué piedra encontramos en el camino? Y llegando a la conclusión, creo que la piedra en el camino, como dijo alguien, son los estereotipos, son los problemas económicos, son los problemas culturales, son los problemas sociales. Lamentablemente, los problemas familiares ahorita de las familias son muy difíciles y a mí no me van a dejar mentir cuando decimos que lamentablemente cuando existe el problema económico inician una serie de problemas familiares muy graves en la pareja. La falta de cuidados de los hijos porque los padres tienen que trabajar ambos y dejarlos solos, y esto tiene como consecuencia que a veces los padres, y lo digo yo personalmente, no nos percatemos de lo que pasa con nuestros hijos, porque andamos en la calle todo el día. Yo ahora, con la pandemia, yo nada más tengo una hija de 16 años. Yo ya me casé grandecita, soy mamá vieja. Porque, sí, soy mamá vieja, les voy a platicar por qué. Porque yo el 30 de marzo cumplí 55 años de edad. Muy joven, maestra. Esa es la edad que yo. Y me siento joven. Y Claro. mi hija, el 26 de mayo cumple 17 años. Por eso les digo que yo soy mamá vieja. Porque a esta edad, pues ya yo tengo muchas amigas que ya son abuelas. Sí, es sencillo. Y pues yo apenas empiezo, estoy a medias de este tramo. Y ahora con la pandemia, ¿saben que yo me he percatado que la pandemia a mí me ha ayudado? En primer lugar, para reencontrarme con mi esposo. Porque yo le digo, bueno, el licenciado Víctor Manuel González Cermeño, que les dio la clase de Derechos Humanos, es mi marido. Sí, maestra. Reencontrarme, saben que siempre les hago la broma en otros grupos a las muchachas y les digo, oigan, les voy a pedir por favor que nadie se vaya a volar con el licenciado. Ah, claro. Porque tiene el licenciado una esposa muy celosa. No, maestra, no, y luego ya les digo, es mi esposo. Y ya se empiezan a reír. Con él, porque nunca platicaba con él. O sea, vienen con cuidarlo, mi hija, maestra. ¿no? Y luego, pues nunca platicas, porque fíjense que yo le decía, el otro día me empezaba a reír porque les decía, yo platico más con mi asistente, que es el que me ayuda a manejar y me lleva y me trae a todas partes, Sí, que contigo. sí. Porque en el carro yo voy platicándole, oye, estoy aquí, y él me contesta. Pero con él no. En la mañana, en la tarde, en la noche, y se acabó el asunto, en la comida, ya se va, yo también, etcétera. Y ahora esta pandemia nos ha ayudado a platicar más. Sí. Ya digo, después de esto, si tú y yo ya no nos vamos a divorciar nunca. Ya no nos vamos a separar nunca, porque pues ya pasamos esto. Y respecto a las hijas y a los hijos, la pandemia ha tenido como consecuencia, y esto es en materia de derechos humanos, yo a ratito lo voy a platicar, cómo el aislamiento tiene como consecuencia, muchachos, grandes afectaciones a los derechos humanos. Y cómo le ha pegado a los grandes, pero más a los niños. Sí. Sí, Porque maestra. obviamente el libre desarrollo de la personalidad de las criaturas es a través del juego, y el juego es una socialización de entes, de sujetos que son sus amigos, a través de la escuela. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en la escuela, pero no es lo mismo que nos veamos personalmente, que nos palpemos, a vernos ahorita en internet y que ya se le fue el micrófono a uno. La semana pasada que yo no podía entrar, que no se puede ver bien la película, etcétera. Y el contacto
acto humano representa en el desarrollo del niño algo muy importante. Que desde el punto de vista del paradigma que estamos viviendo, el niño lo está viviendo y lo está cambiando también. Eso es lo más importante y eso es lo que los sociólogos y los psicólogos tendrán que explicarlo. Porque el niño se está desarrollando en estas condiciones. Así que, hablando del tema, y vamos pasando al tema, miren, ya son 10:20, de la película. En primer lugar, me dice Arturo, me dio mucha pena. Arturo, en primer lugar quiero platicarles que en los últimos años, los informes de la Organización de las Naciones Unidas han definido y establecido que los graves problemas que tenemos en este momento en el mundo es la violación y las prácticas en materia de derechos humanos que se llaman servidumbre. Y la servidumbre son prácticas análogas a la esclavitud. ¿Cuáles son esas prácticas? Es el trabajo forzado de niños. Es la pornografía infantil. Es la trata de mujeres, de hombres y de niños, lamentablemente. Entonces, esas son las prácticas serviles. Aquella práctica que tenga como consecuencia afectar la dignidad de un ser humano. Y los informes de la Organización de las Naciones Unidas son muy preocupantes porque no únicamente esto pasa en África, Arturo. Pasa en todas las regiones del mundo y en Latinoamérica, en muchos lugares. Sí. Y entonces encontramos que el caso del algodón negro se da en cualquier parte del mundo, de diferente forma. Puede ser algodón, puede ser café, puede ser chicles, Cacao. puede ser cacao, pueden ser, fíjense bien, puede ser chicles, puede ser Marihuana. trópicos, exactamente, pueden ser armas, lamentablemente, puede ser encauzarte a estar en una guerrilla interna, en una guerra, puede ser crimen organizado, organizaciones de crimen organizado que atraen a menores, porque los menores, lamentablemente, no lamentablemente, los menores son carne de cañón porque son inimputables. Un menor no puede ser juzgado como un mayor. Un menor no comete delitos. Un menor comete, cuando un menor comete una acción tipificada como delito, no se le administra la justicia para castigarlo. Entonces, en nuestro sistema legal existen los tribunales de menores, en donde se establece que va a haber un mecanismo alternativo de solución al conflicto a través de una justicia alternativa, que no va a ser una sentencia para juzgarlo a través de un delito, pues, pero sí va a ser una justicia que tenga, obviamente, a resolver el problema del menor a través de medidas específicas que protejan el interés superior del menor y que apoyen a que el niño no vuelva a cometer el delito y se reinserte a la sociedad como menor. Y entonces encontramos que el problema del campo del algodón se da en todas partes del mundo de diferente forma. Sí, maestra. Y que los secretarios de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que señalan? Lamentablemente, miren, cuando en nuestro sistema jurídico se dice que el que comete una violación a unos derechos humanos es la autoridad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la primera generación? Esto ustedes ya lo saben. Son las autoridades los que cometen violaciones a los derechos humanos. En este momento lo que está pasando es que los que cometen grandes violaciones
a los derechos humanos no son las autoridades de ley, no son nuestras autoridades gubernamentales, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sí las autoridades de facto, que son las grandes compañías neoliberales, que son los entes y las compañías privadas que tienen recursos muy importantes en materia de derechos humanos, en donde desgraciadamente no son autoridades porque la ley les otorga competencia, pero sí son autoridades de poder público, porque ellos son los que definen claramente las situaciones económicas de los países. Y entonces hay un clamor, hay una situación en donde la Secretaría de las Naciones Unidas, el secretario dice en sus informes, los entes privados están cometiendo grandes violaciones a los derechos humanos. Como es este problema, muchachos, del campo de los algodones en África. ¿Se dan cuenta? Maestra, pero Y entonces el paradigma que hemos vivido en... Sí, escucho. Valentín. Maestra, pero yo lo que considero es que la situación gubernamental está para mediar todas las situaciones. Si ellos permiten que los medios de comunicación estén dando cosas que no va contra el civismo, contra las buenas costumbres, pues están violando todo y por eso están las otras personas afianzándose sobre esas circunstancias. O tendrían que ser las personas que tienen esas circunstancias en las manos, dejar que nos gobiernen. ¿Para qué sirven todos los gubernamentales? Claro que es. Así es, Valentín, porque te voy a platicar por qué. Porque ustedes ya vieron que los derechos humanos son progresivos. Sí. El principio de progresividad. Y entonces, ¿por qué una autoridad permite figuras como las outsourcing, en donde se pierden todos los derechos de los trabajadores en una recontratación? El Estado lo permite. Exactamente, entonces, precisamente por eso yo considero que... Y aquí en África, como en otras partes, el Estado lo permite. Sí. Muy cierto, maestra. Porque son corruptos, maestra, todos son corruptos. Y fíjense que lamentablemente el Estado lo permite, y al permitir este tipo de prácticas, como dice Marichuy, es muy claro, ¿por qué lo permite? Pues porque debe de haber un interés. Claro. Así de fácil. Y cuando hay un interés, muchachos, por una autoridad y permite algo indebido, entonces eso se llama corrupción. Sí. Y la corrupción no es una violación a un derecho humano, eso que quede bien claro. Pero sí siempre un acto de corrupción tiene como efecto, muchachos, una violación a un derecho humano. Y les voy a dar un ejemplo. Una autoridad de salud tiene que comprar un aparato para hacer radiografías. Se supone que este aparato de radiografías debe, a través de la ley, de realizarse a través de una licitación. ¿La licitación qué objetivo tiene? Pues la licitación, como cualquier situación de comercio, oferta y demanda, compra y demanda, yo te compro lo mejor. El mejor aparato y el mejor precio. La mejor calidad. Se licita el aparato y entonces dentro de esa licitación encontramos que hay un aparato, 3 aparatos. Uno de 1,000 pesos, uno de 2,000 pesos y una de 3,000 pesos. Oye, este es el más barato, ¿sí? Pero dentro de los resultados que nos están dando, este aparato dice que al momento que saque 1,000 radiografías se va a descomponer. Este de 2,000 pesos dice que al momento que saque todas las radiografías nunca se va a descomponer. Y este de 3,000 pesos dice que no sirve para nada. Pero hay una acción, hay un beneficio personal para el que lo va a comprar.
Entonces se compra el de 3,000 pesos. Y hubo un beneficio personal para el que lo compró. ¿Me entienden? Sí. Bueno, ahí Sí, está así la es. corrupción. ¿Por qué? Porque la autoridad que lo compró encontró un beneficio de carácter personal y eso se llama cohecho. Sin importar si sirve o no. Cohecho, es cohecho. De enriquecimiento ilícito, porque a través de un poder público yo estoy ganando unos pesos. ¿Qué resulta? Que el aparato de 3,000 pesos que salió bien caro, que costaba 100 pesos, a los 8 días ya no sirve. Y entonces la función que tiene el aparato, que es salvar la vida de las personas que tienen que hacerse las radiografías, ya no lo pueden hacer. Las gentes que van a solicitar salud pública a través de esa radiografía ya no la encuentran. Por lo tanto, que encuentran ahí el efecto de esas acciones que se le vea vulnerado a esa persona su derecho de salud. ¿Se fijan? Como Sí, siempre, el efecto de la corrupción no es una violación a un derecho humano, pero la consecuencia de la corrupción siempre Sí, obviamente. trae como consecuencia la violación a un derecho humano de la área que se trate, de donde sea. Es correcto. Así es. En materia de derechos humanos, por eso se habla de que debe de prohibirse la corrupción, debe de castigarse la corrupción, no se puede permitir la corrupción. Y miren, las grandes violaciones, lamentablemente, en materia de derechos humanos, se dan por efectos de corrupción en México. Así es. Porque cuando hablamos nosotros de la falta de una tutela efectiva, tanto en la procuración como en la administración de justicia, cuando tú dices, ¿por qué la autoridad no hace lo que tiene que hacer? Es porque la autoridad es impune. Y a veces encontramos que esa impunidad es consecuencia radical de un acto de corrupción. Maestra, una pregunta. Sí, dígame. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo que usted puso de comprar el aparato ese, si no sirve, como usted dice, a los 8 días o algo, ¿con quién hay que reclamarlo para que se lo regrese? No, pues ya, ¿qué haces? Hubo una licitación y la autoridad tiene la obligación de comprarlo, pero también tiene el poder de adquirirlo. Pues, ¿qué haces? ¿De qué? Entonces, no hay manera de... Sí, hay manera. Hay procedimientos administrativos, naturalmente, pero al final de cuentas yo puedo hacer el procedimiento administrativo, pero la falta de ese aparato trae consecuencias letales en materia de derecho de salud. Sí, maestra. Entonces dices tú, no puede ser eso. Un mal acto, muchachos, de Estado tiene consecuencias muy graves. No me gusta a mí hablar de política. Pero, por ejemplo, yo soy consejera en materia de derechos humanos y soy presidenta del Observatorio del Mecanismo de la Niñez para el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños aquí en Jalisco. Ah, qué bien. Y nos han llegado muchos informes respecto, en estos últimos 2 años, del grave problema de desabasto en materia de medicamentos para niños con cáncer. Pues es para todo mundo. Pero más para los niños de cáncer. Hay un problema gravísimo. ¿Y qué pasó ahí, muchachos? Pues que al Estado se le ocurrió, si nosotros únicamente, el Estado tenía una licitación con una sola, si había un monopolio, eso sí es cierto, con una sola farmacéutica que era la que garantizaba esos medicamentos. Y de un día para otro el Estado dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes monopolio aquí, yo no te voy a comprar nada. Y ya. Pero al Estado lo que le faltó es decir, bueno, ¿cuál vía voy a tener directa para que no falten estos insumos? Y entonces hemos vivido y han vivido esa consecuencia los niños, sobre todo en materia de cáncer, en donde no hay insumos y pues no hay forma de curarlos.
Y un padre se ve desesperado porque esos insumos, muchachos, son carísimos. Claro, maestra. Sí, son muy caros. No cuestan un peso, cuestan No. miles de pesos. Así que ha habido una rebatinga, ha habido recomendaciones a nivel nacional y a nivel estatal en materia de derechos humanos emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde te dicen, Estado, por favor, haz algo. No podemos dejar a un niño. Oye, que pues, arréglalo o vuélvelo a contratar. Esos son los problemas tan graves, compañeros, en materia de derechos humanos que tenemos. La película, Arturo, es una pincelada, porque podríamos nosotros platicar horas y horas y horas, y no nomás de la cuestión del algodón, sino de tantos problemas que tenemos en materia de derechos humanos. Yo, de hecho, los alabo, los felicito, porque ustedes están entrando al campo de entender qué son los derechos humanos y los problemas de derechos humanos que tenemos. Claro, no es bonito, son películas del terror. Ay, es horrible. Y fíjense, Sí, son feos. no son películas de ficción, son películas. Son Sí, películas que están pasando en el mundo. Y Voy afectan a a todo el- enviarles, no, y miren, voy a enviarles y les voy a platicar. ¿Me permiten un momentito, por favor, que me Sí, están sí. hablando? Sí, maestra. Sí, maestra. El sol muy fuerte. ¿Ya la lavaste? Sí, sí, la tiene. Lo hubiera sacado cuando menos. Sí, hay muchos ruidos de que hay muchos micrófonos abiertos. José, tienes el micrófono abierto. Hay una música. Ok, discúlpeme, por favor. Es que, hablando de problemas, me dice ahorita mi hermana que tiene ahorita ya... ¿Es mi hermana? Es la secretaria del Sistema de Protección de la Niñez en Jalisco. Y lamentablemente la persona que nos ayuda a manejar salió de viaje porque lo mandamos fue a un evento a otra parte y tuvo que ir. Y nos quedamos sin que nos ayudara nadie para manejar y me habla ahorita y me dice, tengo Maestra. media hora. ¿Es, Sí. ¿Es su gemela? Sí, es mi gemela. Ay, qué bonito. Sí, Les son iguales. voy a mandar un reportaje que nos hicieron así algún día ahí en el WhatsApp para que se diviertan un ratito y nos conozcan. Y me decía ahorita, tengo media hora que pedí un carro de sitio y no llega y me urge porque tiene a las 10 de la mañana una junta con el gobernador porque van a inaugurar el primer juzgado de niñez en Jalisco. Ay, qué bien. Sí, eso es un acontecimiento muy importante. Bueno, Sí. entonces les estaba comentando que dentro de la clase, como ya vi que les gustan las películas, ya les enseñé una película de niños. Ahora les voy a enseñar una película después, viendo que les interesa, de lo que es la Administración de Justicia en México, la Procuración de Justicia en México, de un asunto que causó furor y que de hecho existe una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo no sé si ustedes ya vieron el video que se llama Marisela Escobedo. ¿No lo han visto? No. No. Se van a impactar. Les va a encantar. Bueno, no encantar porque es algo, como tú dices, Arturo, tenebroso, no quiero saber. Sí.
Pero eso es lo que pasa en el país. Sí. Es un drama. Es un drama, exactamente, y fue un drama para esta mujer. Y ya veremos, déjenme checar cómo lo organizamos. ¿Saben qué? Estoy pensando lo siguiente, miren. La próxima semana, les voy a ser muy honesta. Yo no voy a estar en la ciudad y no puedo conectarme con ustedes. La verdad es que me voy a ir a vacunar. Ya me fui a Estados Unidos a vacunar la primera vez y el 7 de marzo me toca la segunda vacuna. De marzo. Porque yo aquí, 7 de mayo, maestra, ¿cuándo? no mayo. De mayo. Entonces, de mayo, perdón, me toca el 7 de mayo, que es viernes. Y exactamente me toca a las 12 del día, pero son 2 horas menos, entonces exactamente la hora de la clase. Por lo tanto, no me puedo conectar. Ay, igual a mí, maestra, fíjese que me toca el 7 de mayo la segunda Entonces, dosis. no me puedo conectar, pero estaba pensando ahorita, le voy a decir a Sandrita que podemos, le iba a decir yo a Víctor, dame la clase si hay algunas interrogantes, pero ¿qué creen? Le voy a decir a Sandra y me voy a poner de acuerdo con ella para que vean el primer video de Maricela Escobedo. Muy bien. ¿Lo ven? Muy bien. Está bien, Ella maestra. se los conecte y Sí, luego voy a decir en la maestra. clase, sí, dime. Maestra, ¿es el caso de la niña que mataron junto con su mamá o delante de su mamá el video? No, ¿El que usted nos dice? No. no. ¿Que Ese es la otro. mataron con su mamá? No, muchachos, no. Este es un caso de un homicidio, de una hija y de la defensa de una madre, que pasó aquí en México y que ha causado antecedentes ante la Corte Interamericana. Y luego Netflix hizo el video, es todo un documental respecto a ese caso muy interesante. Yo creo que veríamos ese caso para ver lo de la Administración de Justicia y ya la siguiente semana empezaríamos con la defensa de los derechos de los adultos mayores. Ay, gracias, Que maestra. ya tenemos generalidades de esto y ya lo otro nos quedaría para checar esto. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más podemos platicar acerca de la película? Pues que fue muy cruel. ¿Quién habla? A ver. Fue muy triste, más que nada. Le comentaba yo, maestra, o sea, Sí, Arturo. Le comentaba ahí en lo que le mandé, que en Zamora había una situación parecida hace muchos años. Y con lo de la fresa y los berries y arándanos, todo eso, jitomate que se cosecha ahí en Michoacán. Y ahorita ha cambiado mucho. Ahorita, yo creo que ganan más los niños, aunque no deberían de trabajar, pero ganan más los niños ahorita que un adulto. Ahorita un niño en 4 horas gana 200 pesos recolectando fresas o arándanos. Pero ya es otra cosa que ya no. ¿Qué crees, Arturo? Es lo mismo, porque Sí. esos niños, si tú analizas, esos niños no van a la escuela. Sí van a la escuela, porque le comentaba que trabajan 4 horas en la mañana de 8 a 12 para recolectar la fresa y en la tarde van a la escuela, pero yo no estoy de acuerdo que trabajen los niños en ningún momento. Es que pero no sí se cambió. puede, Arturo. Ellos trabajan en familia, toda la familia trabaja. Vuelvo a decirlo. Entonces, ¿cuáles son los derechos, muchachos, que se violaron en esta película? ¿Cuáles son? Todos. El hecho de que no fueran a la escuela los niños. El derecho a la educación, Marichuy. Ese es el derecho a la educación. ¿Qué más? Francisca. El derecho a la salud. José de Jesús, el derecho a la salud, naturalmente viven en condiciones, ¿no les dan de comer? El derecho a Ándele. jugar. Maestra, Lo Pero que les derecho a dan ser niños. ¿Flor? El derecho a ser niños, no son niños. Ese se llama el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Voy diciéndoles, Valentín. Mándeme. Pues sí, maestra, que pues todos los niños deben de tener su libertad y a ellos lo están coaccionando a que pierdan ese derecho. Exacto. Y de ninguna forma pueden ser niños.
Entonces, sí, Exactamente, tiene gran es un relación. derecho, hay una trata de menores ahí porque están haciendo que trabajen desde el punto de vista de la esclavitud y hay una trata ahí de menores, de una obligación. Por un caramelo al final del día. Por un caramelo al final del día. Hay esclavitud, hay una trata de servidumbre, hay una práctica análoga a la esclavitud. Maestra, ya son Ha las perdido también, 10:45. hay la violación a su derecho de libertad, exactamente. ¿Qué más? Martínez. Ya son las 10:45, maestra. Sí, aquí estoy viéndolo. ¿Qué más? Dijo que le dijéramos. Dijo que le dijéramos. Ahí voy ahorita. Violación Luz. de derecho como ser humano. Una violación radicalmente a la vida de los muchachitos, porque ¿cuántos de ellos no se pueden morir, verdad? En estas prácticas y en estas condiciones de insanidad que tienen radicalmente. ¿Qué más? De hecho, el sol, el trabajo, el apuro de hacerlo y que los padres estén de acuerdo en que les hagan todo eso. Así es, ese derecho, esa violación a los derechos. Bueno, miren, me tengo que desconectar porque tengo que conectarme ahorita y hacer pruebas de video y de audio a la Defensoría de los Derechos Humanos. Les acabo de mandar el link, ¿ya lo tienen todos? Nomás le aprietan y ahí nos vemos exactamente. Entren 2 minutitos antes y ahí nos vemos. Perfecto. Ojalá Gracias, también lo puedan maestra. grabar. Les agradezco Gracias. mucho y ahí estamos. Va a haber preguntas y respuestas ahí. Si quieren hacerme cualquier pregunta, adelante. Y me daría mucho gusto aparte. Sí, cómo no, Gracias, maestra. maestra. Gracias, Ok, ahorita nos vemos. ahorita Entonces les mando la película. Me disculpan la próxima semana. Sería la película. Y nos veremos la siguiente semana. Que pasen buen día y que Dios los bendiga. Buen día, Buenas maestra. tardes, Lo sigo maestra. mirando, Viaje. Tomás. Feliz Suerte. viaje, Feliz maestra. semana. Que le vaya bien.